detenidos en las últimas reuniones en la persona del Espíritu Santo, ¿ya? Ustedes saben que la persona del Espíritu Santo también se le conoce como la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También ha sido maltratada esa figura, así como ha sido maltratada la figura del Hijo, que también lo vamos a abordar, yo creo, en la parte final de este estudio largo, pero también la figura del Espíritu Santo ha sido manipulada y desprestigiada a tal punto de que hay una facción en la Iglesia que le atribuye al Espíritu muchas cosas que no son del Espíritu, que son parte del frenesí que busca el ser humano. El hombre busca reuniones motivacionales, reuniones catárticas, como lo hemos dicho, es decir, que produzcan catarsis colectiva a tal punto de decir el Espíritu Santo lo sentí, ¿no es cierto?, en la alabanza, en la manera de desarrollar el culto y cosas por el estilo. Lamentablemente el mundo incrédulo se mofa de muchas cosas y a nosotros nos echan a todos en un saco, como usted bien sabe, ¿ya? Nosotros somos de los evangélicos y cuando vemos estas distorsiones del Espíritu Santo, nos dicen, ustedes son de aquellos que los toma el Espíritu, ¿no es cierto?, y empiezan a hacer cosas irracionales. No dirán que están locos, decía el apóstol Pablo a los Corintios, es como que algo de los Corintios todavía existe en la actualidad. Pero vamos desarrollando el estudio lentamente y descubrimos que el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza que nos toca y nos volvemos locos. No, si hay algo que destacar del Espíritu Santo es que nos da algo que nos falta bastante a nosotros, la templanza. La templanza del Espíritu Santo. Lo leíamos la vez pasada, los invito a abrir sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo número 3, cuando el Señor se bautiza, ¿cierto? En Mateo capítulo 3. Qué bueno es ver los relatos históricos, hermano, porque acuérdense ustedes que la Escritura también está siendo atacada ferozmente. Allá en Temuco compartíamos con nuestros hermanos de la importancia insustituible de la Biblia. Pero la Biblia, hermano, debemos nosotros defenderla en el sentido de que no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Dos cosas, infalible e inerrante. No tiene fallas, no tiene errores. No sé si todos los que estamos aquí concebimos la Biblia como un libro que es la palabra de Dios, que es la única fuente de revelación de Dios, que es nuestra única norma de conducta y de fe, pero además que es inerrante e infalible. ¿Es suficiente la Biblia para ti, hermano, hermana? Amén. Allá compartíamos eso, ¿cierto? Porque hoy día los teólogos racionalistas han estado enseñando sistemáticamente que la Biblia es una fuente, pero no es solamente esa, sino que hay otras fuentes de revelación. Hermano, los creyentes creemos que la única norma de conducta y de fe es la Biblia. Punto final. Yo sé que suena cismático, pero esto no está dado para el incrédulo, está dado para los creyentes. ¿Ya? Van a creer los que tienen que creer. Suena duro decirlo, pero es así. La Biblia es la única norma que nos permite entender la verdad. Esta verdad tan difusa que los hombres han creado, esta verdad tan relativa, tan ambivalente, se presenta de manera absoluta en la Santa Biblia. Y los relatos históricos, porque esto quería también comentar muy brevemente, le compartí a los hermanos allá en Temuco que algunos teólogos racionalistas dicen que el Jesús de la Biblia no es el Jesús histórico. Imagínense ustedes, con esa clase de teólogos, ¿a dónde vamos a llegar? Pues imagínense usted que le diga a algún discípulo, mira, lee la Biblia, pero ese Jesús que aparece en los evangelios no es el Jesús verdadero. Es una idea de un Jesús salvador. No, hermanos, el Jesús que se revela en los evangelios es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, y lo que revela la Escritura debemos creerlo tal cual. Y en este acontecimiento que lo vimos la vez pasada, en Mateo capítulo número 3, versículo 13 en adelante, donde el Señor Jesucristo se bautiza, dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Creo que lo mismo hubiésemos dicho nosotros, ¿no es cierto? Versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús,
Después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Ahí está la parte esencial que vamos a desarrollar en esta mañana, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pregunta, ¿lo creemos esto literalmente? ¿Sí o no, hermano? Amén. Esa tiene que ser nuestra base, si no, decíamos con los hermanos allá, cerremos por fuera y nos vamos, ¿no es cierto?, a ver a Cantinflas en la tele. Pues. No, estamos acá para creer lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo descendía como paloma. Fíjense que el Señor prometió a sus discípulos, vamos a Hechos capítulo 1, prometió a sus discípulos bautizarlos con, por o en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo va a tener una función y tiene una función muy importante en nosotros, porque nos pone en Cristo. No sé si usted se recuerda. Cuando hablamos de bautismo, no necesariamente la Biblia se refiere a agua, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, sí, era agua. Es decir, los que venían, ¿cierto?, al bautismo de Juan el Bautista en las aguas del Jordán, dado que Juan el Bautista anunciaba arrepentimiento, entonces eran zambullidos en las aguas del Jordán, sumergidos en las aguas del Jordán, y aquellos eran bautizados por Juan el Bautista, en otras palabras, puestos en las aguas del Jordán, ¿cierto?, puestos en, que es la palabra que denota el término bautismo, ¿cierto?, y luego subía de las aguas del Jordán como un ser que había reconocido la necesidad de arrepentimiento. Ahí hay agua de por medio. Pero cuando hablamos del bautismo con, por o en el Espíritu Santo, no necesariamente lo tenemos que relacionar con agua, sino que tiene que ver con que Él nos puso en Cristo. Es decir, nosotros ahora estamos en Cristo gracias al Espíritu Santo. Y aquí en Hechos capítulo número 1, versículo 6 en adelante dice lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido, ¿sí?, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Esas dos palabras, tiempos, cronos, y sazones, kairos, el tiempo de Dios, la época de Dios, que el Padre puso solo en su sola potestad. Note el versículo 8, esto es importante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, el Señor les promete, antes de ascender al cielo, aquí ya Él había resucitado, les promete que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Mi pregunta, hermanos, les pregunto a todos, ¿eso ocurrió, sí o no? Sí, ocurrió, lo vemos en Hechos capítulo 2, veámoslo por favor, Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué importante esa frase, todos unánimes juntos. No basta con estar juntos, sino que también unánimes, un mismo parecer, un mismo sentir, una misma perspectiva, hasta un mismo lenguaje. Eso es lo que hace el Espíritu Santo ahora mismo con nosotros. Ellos estaban esperando algo puntual, y de repente, dice el versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Note el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si usted sigue leyendo para abajo, dice, por ejemplo, el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua, lenguaje, idioma? Eso es lo que quiero que podamos subrayar también, no es nuestro tema, pero también aprenderlo desde ya. Y menciona todo este tipo de lengua, de lenguaje, versículo 9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, África, etcétera, etcétera. Es decir, imagínense el impacto que tuvo esa reunión en el aposento alto ahí, cuando bajaban todos ahí, y el estruendo que se escuchó tanto que todos los que visitaban, que venían de diferentes latitudes, escuchaban a los discípulos hablar en su propio lenguaje.
realmente un milagro. Eso ocurrió, hermano, con la llegada del Espíritu Santo. Eso es irrepetible el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo ya descendió y se quedó aquí, está en la iglesia. Cuando hablamos de iglesia conformada por los creyentes. Eso es iglesia. No sé cuántos de nosotros alguna vez nos dijeron, dibuje una iglesia. ¿Y qué hacíamos nosotros? Una casita con un pináculo, una cruz arriba. Eso es una iglesia. Así nos enseñaron. Ese es un local de reunión, pero no es iglesia. Puede que haya muchas iglesias en ese contexto aquí en el barrio, ¿no es cierto? Pero la iglesia la constituyen los creyentes. Donde se reúne la iglesia, en un local grande, chico, mediano, en una casa, etcétera, eso es lo importante, esa es la iglesia. Y el Espíritu Santo mora en la iglesia, mora en cada creyente, ya lo vamos a leer. Eso es importante también reivindicar como enseñanza y desmitificar también tanto mito que se metió por la religión. Entonces desciende el Espíritu Santo, se queda, y un hecho portentoso, milagroso, en tiempo profético, en tiempo que se cumplía, ¿no es cierto?, lo que el Señor había anunciado, y además un tiempo apostólico, el Espíritu Santo les dio la capacidad a hombres galileos, porque incluso dice por ahí, ¿no son estos galileos? Galileos eran personas, ¿no es cierto?, del vulgo, sin ninguna preparación académica, sin embargo, hablaban en diferentes idiomas. ¿Quién les enseñó a esto? ¿Quién los capacitó a esto? A hablar de esa manera fluida, como nativos, ¿cierto?, de cada región, hablar en nuestra propia lengua. Realmente un milagro del Espíritu Santo, y creemos como doctrina que eso no se vuelve a repetir en el día de hoy. Es otro tema, porque usted dirá, ¿y por qué hoy día no se desarrolla eso? ¿Por qué hay iglesias que reclaman tener el don de lenguas? ¿Cierto? No me quiero meter en ese tema, si no, no voy a poder salir, porque es muy amplio, no se puede explicar en 5 palabras. Pero sí tengo que decir que el periodo apostólico es un periodo que duró aproximadamente 100 años, donde había milagros, portentos, maravillas para confirmar, ¿cierto?, para confirmar el testimonio apostólico y la fundación de la iglesia. Una vez que la iglesia fue fundada y el testimonio apostólico fue confirmado con credenciales potentes, con milagros, con prodigios, con señales, entre esos las lenguas, ya no se necesita una doble confirmación. Nosotros ahora andamos por fe, no por vista. A mí me han preguntado muchas veces, ¿en tu iglesia se ven cosas? Bueno, se ve una tele, se ven las luces. No, esa es broma, y es fome más encima. Lo que quiero señalar es que ellos buscan señales para creer. No, lo que te estoy diciendo, hay sanidades, hay lenguas, hay profecía, porque ellos andan por vista. Y ese es un error doctrinal que también hay que presentarlo con cariño, pero con firmeza. Porque muchas iglesias también, y esto muy de paso, siendo conservadoras, abrieron las puertas de par en par, lo hablábamos en Temuco, le abrieron las puertas de par en par al pentecostalismo y al carismatismo, y entró esta doctrina, en que cualquiera se pone a hablar cualquier cosa y dice, no, está hablando una lengua angélica. Entonces, es un problema, es una doctrina que atenta contra la enseñanza apostólica. El Espíritu Santo viene a morar en un creyente más allá de la experiencia que algunos buscan. El creyente pasa a ser propiedad de Cristo. Esto no es algo arbitrario. Vámonos a 1 Corintios, por favor, capítulo número 12. Mientras lo buscan en 1 Corintios 12, lo que tenemos que señalar como doctrina fundamental es que la obra del Espíritu Santo no es hacernos vivir experiencias extáticas. Nosotros que pasamos en algún momento por una asamblea o una congregación así, se nos decía que hay creyentes con el Espíritu Santo y creyentes sin el Espíritu Santo. Yo uno preguntaba, ¿pero cómo es eso posible? Porque decía la doctrina pentecostal que se tiene varias ramas, varias ramificaciones, en que el creyente sin el Espíritu Santo no tiene poder para vencer el pecado. Y el creyente con el Espíritu Santo sí tiene poder porque lo invistió el Señor de poder, con la evidencia, dicen, de hablar en nuevas lenguas.
Entonces uno dice, ¿en virtud de qué algunos sí tienen el Espíritu Santo y otros no tienen el Espíritu Santo? Y nos decían, hay que orar, hay que santificarse, hay que buscar para que el Señor te bautice con el Espíritu Santo. Entonces habíamos, ¿cierto?, un grupo de hermanos que tenían el Espíritu y otros que no lo tenían. Entonces los que hablaban lenguas de alguna manera eran superiores a nosotros porque nosotros no teníamos el Espíritu Santo. Pero eso no es doctrina bíblica, pues hermano. Si el apóstol Pablo lo dice claramente en Romanos 8:9, si lo quiere apuntar, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. El Espíritu Santo es lo que nos pone en Cristo, no es el que nos hace mostrar evidencias de. Esa es la maravilla del Espíritu Santo que nos pone, nos posiciona en Cristo. Mire lo que dice acá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Lea usted, esto es muy importante que lo lea y sea persuadido por el texto. Dice 1 Corintios 12, 13, porque por un solo ¿qué? Por un solo espíritu fuimos todos, nos dice algunos, nos dice los más espirituales. Dice, por un solo espíritu fuimos todos puestos en, esa palabra bautizado puede ser, para que se entienda, traducida como puestos en, es decir, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, nuevamente, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cómo es posible que alguien diga, hay unos que tienen el espíritu y otros no? El que no tiene el Espíritu Santo no es creyente. Porque el bautismo con el Espíritu Santo se efectúa el mismo día de nuestra conversión, hermanos. La obra del Espíritu Santo inicial en un creyente, vamos a primero decir que Él nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Lo dice el Evangelio de Juan. Nos convence de que somos pecadores, ¿ya? Que sin Cristo no hay salvación, pero el Espíritu Santo no nos deja ahí, sino que nos lleva y nos pone, nos posiciona en el único que es de agrado al Padre, es decir, en Cristo Jesús. ¿Sabía usted, hermano, que si hagamos un ejercicio, si eventualmente ahora mismo el Espíritu Santo no va a ocurrir, es un ejercicio muy humano, si el Espíritu Santo nos abandona, nosotros dejamos de tener comunión con Dios inmediatamente, porque no estamos en Cristo. Pero como eso no ocurre, como eso nunca va a ocurrir, nosotros estamos en Cristo de una vez y para siempre y somos sagrados a nuestro Padre, porque Él nos mira a través de Cristo. Esto es lo maravilloso. Yo sé que tu conciencia, tu fuero interno te dice que usted, hermano, no sabe cómo soy yo. Y tú tampoco sabes cómo soy yo. Como decía J.B. Norman, que siempre me acuerdo de él, decía, si tú supieras cómo soy yo, no quisieras escucharme. Pero si yo supiera cómo eres tú, tampoco te quisiera enseñarte. Es decir, nosotros, hermanos, sabemos cómo somos, ¿ya? Aquí presentamos las mejores caritas, ¿cierto? Parecemos angelitos de eso que uno hacía con un rollo de confort, ¿se acuerdan? Con una carita bonita. Pero delante del Señor, Él no nos mira a través de nuestras caritas, sino que a través de la obra de Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y ahí nosotros tenemos que estar persuadidos por la Biblia, no por lo que usted sienta o deje de sentir. Es decir, la obra del Espíritu Santo nos convence de lo miserable que somos, pero a su vez nos pone, nos posiciona, nos bautiza, ¿dónde? En Cristo. De una vez y para siempre. Hagamos un ejercicio rápido, hermano. ¿Qué pasa cuando David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu? ¿Se acuerda que lo decía en el Salmo 51? Entonces muchos dicen, ¿no es cierto?, cuando hay una regla de interpretación ahí realmente violada, como se dice, uno puede interpretar cualquier cosa, ¿ya? No. Debemos entender que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento obraba de una manera muy distinta al día de hoy, ¿ya? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía de la gloria, descendía, creo que lo leímos o lo comentamos la vez pasada, descendía en creyentes y aún en inconversos. Veíamos, por ejemplo, el caso de Balaam, el adivino, ¿cierto? Y luego que cumplía su objetivo, retornaba al cielo, a la gloria, al tercer cielo, a donde está Dios, el Espíritu Santo. Por eso que David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es otra administración, es otra dispensación. En el caso de la iglesia, los creyentes, tenemos el privilegio de que ahora la obra del Espíritu Santo nos permite estar en Cristo
y nos permite ser morada del Espíritu Santo. Mire, veamos dos pasajes. Aquí mismo en 1 Corintios, por ejemplo, encontramos en el capítulo número 3 de 1 Corintios, ahí mismo. Antes que lo busquemos, hermano, ¿se acuerda cuando el Señor decía en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, ¿y qué más? Y vendremos y haremos morada en él. Ese vendremos, en plural, es Dios viniendo a morar en nosotros, que es el Espíritu Santo. Es decir, el Señor prometía que nosotros, los creyentes, íbamos a ser moradas del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, una persona se convierte e inmediatamente, no después de un mes, no después de ayuno, no, inmediatamente pasa a ser morada del Espíritu Santo. Y ese individuo, hombre o mujer, pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es irrevocable, eso es de una vez y para siempre. Ahora, mire estos pasajes, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3. Aquí, hablando de la cuenta que tendremos que dar al Señor, no para condenación o para salvación, sino para retribución, para galardón, dice lo siguiente en el versículo 16. ¿No sabéis que sois, qué dice? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora, ¿qué dice? Mora en vosotros. Esto es lo que el Señor Jesucristo anunció. Ahora está con vosotros, pero estará, futuro, estará en vosotros. Eso se cumplió con la llegada del Espíritu Santo, lo leíamos en Hechos 2. Descendió el Espíritu Santo y se quedó en la iglesia. Y el apóstol Pablo nos precisa algo más puntual. Nosotros somos ahora templo de Dios. Se da cuenta que esto aquí, esto no es lo sacro. Nosotros fuimos formados tan distorsionadamente, hermano. La otra vez no sé si nos llorábamos o reíamos, pero fuimos formados en una idea de altar. Pasen al altar. Como que quien está en el altar está tan inmaculado que tiene la capacidad de dispensar la gracia a los feligreses. Eso lo inventó la Iglesia Católica, pero no Cristo. La Iglesia Evangélica, la verdadera y la legítima Iglesia Evangélica, mejor dicho, la Iglesia de Cristo, no tiene altares. Y no puede tener altares, ¿sabe por qué? Porque ya no se hacen más sacrificios. Muy bien, no puede haber altar sin sacrificio, como no puede haber sacrificio sin altar. Con justa razón la Iglesia Católica tiene altares. ¿Por qué? Porque ellos sacrifican todos los domingos. La palabra misa es una idea de sacrificio. Y por eso tienen una mesa del altar, etc. Pero yo me acuerdo que se privaba a muchos a pasar adelante al altar o a sentarse en esos tronos, que me parece tan impúdico, hermano, realmente, que usted se siente en un trono, en una especie de Luis XV, reservado para el clero, mientras los feligreses sentados en las butacas duras, en las bancas. ¿Qué es eso, hermano? Esa es la distorsión de la iglesia. ¿Se entiende? No hay, hermano, no hay elementos tangibles, materiales que sean sacros, ¿ya? Tú y yo, por pura gracia y misericordia, somos ahora mismo templo de Dios. Y note la responsabilidad que tenemos ahora, porque ser templo de Dios significa que tú, donde estés, le honras o le deshonras. Porque uno dice, voy a ir a la iglesia, tengo que limpiarme. Lo hemos dicho miles de veces, que quiero que no sea nuestra experiencia. Voy a ir a la cena para purgar algunos pecadillos y que me vaya bien en la semana. No, despojémonos de toda esa carga religiosa, porque esto no es lo sacro. Tú eres templo de Dios. Y por eso que el apóstol Pablo insiste, mire, avance en 1 Corintios capítulo 6, por favor. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 en adelante, miren lo que dice. 1 Corintios capítulo 6, verso 17.
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Note el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, es decir, dentro de vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice? Son de Dios. Note el versículo 19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí hay un llamado específico, ¿no es cierto?, a honrar nuestros cuerpos, a huir del pecado, a limpiarnos de todas las cosas, porque todos somos llamados a la santificación. Y usted tiene que tener doctrina para echar mano y entender todo esto, porque usted dice, bueno, hermano, realmente, ¿qué pasa si yo he fallado, si yo he pecado? Si yo realmente no he hecho la voluntad de Dios, ¿qué pasa con este templo? ¿Se destruye? ¿El Espíritu Santo se va? ¿Qué pasa en un creyente? Tenemos que tener la respuesta clarita. Hermanos, los creyentes no queremos pecar. No obstante, pecamos. Pecamos de variadas maneras, inclusive de una manera que usted a veces la pasa por alto, de pensamiento o de omisión. Mire, la Iglesia Católica dice, el pecado no está en el sentir, sino el consentir. ¿Eso es bíblico, sí o no? Hermanos, ¿qué opinan ustedes? Hagamos un foro acá. Ya tenemos hasta las 3 de la tarde para estar acá. No. No, la Biblia no enseña eso. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Es decir, usted puede tener todo el sentimiento, toda la carga de sentir por hacer algo ilegítimo y usted está pecando ya, pues. Aunque no lo haga, aunque usted se restrinja. Por ejemplo, el Señor le toca la fibra, un tema muy sensible para los hombres, para los varones aquí presentes. Si uno mira a una mujer y dice el texto, primero, obviamente que no es su mujer, y mira a una mujer y el texto señala a una mujer de su prójimo, que no es suya y que es de su prójimo, y solamente la mira y la desea en su corazón, usted sin hacer nada ya pecó, ya se configura en un pecador, adúltero. Fuerte. Ahora, uno dice, el mundo dice, mira, no te preocupes, si el que mira no peca, ya. Cuidado, pues estamos aquí para aprender lo que dice la Biblia. El que siente, el que mira, peca. Una vez yo tenía un compañero que decía, se daban estos debates y el mundo quiere defenderse y decía, yo cuando miro a una mujer, yo es como que miro la cordillera de los Andes, ya disfruto su no sé qué, ya, y hacía una comparación. A otro perro con ese hueso. Un hombre que mira 2 veces a una mujer es porque ya está disfrutando lo que no debe disfrutar. ¿Es así o no es así? Ya pecamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Se perdió la salvación, el Espíritu Santo se fue del templo, el templo se destruyó, quedamos sin salvación y lo que nos espera es el fuego del infierno. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes cuando hay pecado? Y no solamente ese, una mentira, un chisme, una codicia, una avaricia, etc. Hay una amplia gama de pecados, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón, arrepentirse. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Saben, hermano? Una de las cosas que tenemos que aprender es a convivir todavía con un cuerpo de muerte. Este cuerpo de muerte nos guste o no nos guste, nos va a acompañar hasta el día o de nuestra muerte, que puede ser ahora mismo, o el día de nuestra glorificación cuando Cristo nos venga a buscar, que también puede ser ahora mismo. Es decir, debemos aprender a convivir con ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que se resiste a aceptar la voluntad de Dios. Pero el templo de Dios nos exige santidad, no para ser salvo, sino para estar en plena comunión. Mire, ¿quién lo aclara aún más? Es Santiago. Vamos a Santiago, hermano. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, por favor. Espero que se esté entendiendo.
Por eso que uno de repente, cuando empieza a aprender la doctrina de Cristo, no la doctrina de la iglesia, de las iglesias, sino que la doctrina de Cristo, uno empieza a tener más convicción de su bajeza. ¿O no es así, hermano? Nos vamos convenciendo de nuestra bajeza. Porque lo hemos dicho, con esta pregunta que hemos iniciado en marzo, ¿quién es Dios? No solamente aprendemos lo principal, ¿quién es Dios? Sino que también, ¿quiénes somos nosotros? Nuestro hermano lo decía, citaba el Salmo, el Señor nos pone en balanza y pesamos menos que cero. Aquí en Chile se usa la expresión menos que un paquete de cabrita. Eso es lo que somos delante de un Dios santo. ¿Y qué es lo que produce en el creyente? Produce algo que carecemos. Humildad, hermanos. La humildad se logra cuando tú te conoces, cuando conoces a Dios y tú te conoces. Realmente, ¿quién soy yo? ¿Se acuerdan los que querían apedrear a la adúltera? Se sentían mejores y el Señor los confrontó en el corazón. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y la conciencia que les acusa los hizo botar las piedras y dejar solo ahí en esa escena, maravillosa escena, el Salvador y un pecador como tú y como yo. Ni yo te condeno, dijo el Señor. Un día estaremos glorificados, hermano. Y nunca más, anótelo ahí en su corazón, nunca más ofenderemos ni por pensamiento, ni por omisión, ni por comisión a aquel que dio su vida por nosotros. Por eso que anhelamos ese día, ¿cierto? Ahora, el escrito de Santiago acá, respecto a lo mismo, nos dice lo siguiente. Un llamado también a la santidad, a apartarse del mundo, a hacer distancia de lo que es el mundo. Dice, por ejemplo, aquí en Santiago capítulo número 4, versículo 5. Voy a citar ese pasaje puntualmente, ¿no? Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu, ahí está nuevamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que Él ha hecho, que dice, morar en nosotros, nos anhela celosamente? Es decir, el Espíritu nos cela. Cuando nosotros le fallamos a Él, se produce un pesar dentro de nosotros diciendo, no, el Espíritu Santo está redarguyéndome, está contradiciéndome, está diciendo, no estás actuando bien. Dijiste una palabra maldicha, pensaste algo impuro, estás en un proceder ilegítimo, en lo que sea, en el ámbito que sea. O también nos dice el Espíritu Santo, no estás haciendo lo que debes hacer, que es el pecado de omisión. Y eso ocurre porque la obra del Espíritu Santo también significa no solamente ponernos en Cristo, sino que Él mora en nosotros y está siempre con nosotros. Y gracias al Señor que sea así. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a un creyente, se produce algo realmente que se entiende que es simultáneo. Todo esto ocurre de una vez y para siempre. No nos preguntamos a qué velocidad, nadie va a poder responder eso, pero es el día de nuestra conversión. Lo primero que Él nos hace es sellarnos, nos sella, que tiene que ver con una marca de propiedad. Es decir, somos pertenencia de Dios. Esto está tomado de un ejercicio tan vulgar, vulgar en el sentido tan doméstico, como el que tenía el dueño, el que tenía propiedades, cabezas de ganado, ¿no es cierto? Y marcaba sus reses, marcaba sus cabezas de ganado con un sello, ¿cierto? Un sello indeleble en el muslo del animal. Y obviamente cuando había por ahí un ganado cimarrón, ¿sabe lo que es el ganado cimarrón o no? Los que se arrancaban del redil, de ahí viene la palabra cimarra. No sé si usted hizo la cimarra. El ganado cimarrón es que se escapa y se va a las montañas, y los cuatreros hacían uso de eso. Y decían, este tiene sello de propiedad, pues le pertenece a Juan Pérez. Siempre usamos ese nombre, ponga otro nombre ahí. Le pertenece a fulano de tal, porque es de propiedad de él. ¿Saben, hermanos? Nosotros somos propiedad de Dios, estamos marcados por Dios. Lo estamos hablando en virtud también de la profecía bíblica. En el futuro, cuando Cristo nos lleve, en el mundo se viene un tiempo oscuro, terriblemente oscuro, la humanidad va a ser marcada.
pero no para salvación, sino para condenación eterna. No hay vuelta. Mire, vamos a Filipenses, hermanos, por favor. Vamos a ver el sello, pero además algo que ocurre simbólicamente, nos unge. ¿Qué significa ungir? Untar con aceite. Esto está tomado del Antiguo Testamento. Los sacerdotes eran ungidos, los profetas, los reyes, eran embetunados literalmente con aceite. Yo respeto mucho las iglesias que siguen untando. Yo fui una vez a una iglesia que oraban y no sé, le sacaban aceite, no sé qué tipo de aceite, con canola, sin canola, no sé. Y marcaban la frente de las personas. Esos rituales se acabaron para nosotros, hermanos. Se acabaron las cosas externas. Nadie os juzgue, decía Pablo, nadie os juzgue en cuanto a fiestas solemnes, a lunas nuevas, a días de reposo, porque todo eso es sombra, porque ahora estamos en la imagen misma de las cosas que es Jesucristo. En este concepto simbólico que hacía Israel, ungiendo al sacerdote o a quien sea, al profeta, al rey, con la unción, ¿cierto? La unción, que era un aceite literalmente, es lo que el Espíritu Santo hace simbólicamente con nosotros. No solamente nos sella, sino que también nos unge. Y sumo algo más, y lo vamos a leer. Nos ha dado un documento, hermanos, de garantía. Por ejemplo, usted cuando compra una propiedad, ¿qué es lo que tiene en su poder, cierto, de que esa propiedad, a lo mejor todavía no adquirida, pero le pertenece? Una escritura, un documento legal, ¿cierto? Donde eso señala que usted tiene una posición adquirida y que, aunque todavía no la posea, no la pueda usar, usted es dueño. Eso se conoce como arras del Espíritu, un anticipo de lo que viene, que es tremendamente glorioso, hermano. ¿Ya? Nadie ha visto el cielo acá, ¿cierto? Nadie de nosotros ha visto el tercer cielo donde mora Dios, pero por fe creemos que ese lugar existe y que ya está reservado para nosotros. Leamos primero acá en Efesios capítulo número 2, por favor, hermano. En Efesios capítulo número... vamos a partir mejor, hermanos, disculpen que lo haya llevado a Efesios, partamos en orden, me desordené un poquito. Vamos a ir al capítulo número 1 de Segunda a los Corintios. Es una tremenda obra la que hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Si le estamos tomando el peso. En Segunda a los Corintios, capítulo número 1, verso 21, dice lo siguiente. Segunda a los Corintios, capítulo número 1, estamos bien, ¿cierto? Versículo 21 y 22, dice lo siguiente. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ahí está la expresión de ungir, es Dios, el cual también nos ha sellado, ¿no? Te aparece el sello, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 3 conceptos que aparecen inmediatamente en 2 versículos. Primero, versículo 21, la unción. Segundo, el sello. Y tercero, las arras. 3 cosas. Primero, nos ungió. Detengámonos allí, hermano. ¿Quién es el ungido en esta iglesia? ¿Quién les habla? No. Bueno, una vez llegó una persona, o más de una persona, y depende de la gente lo que anda buscando, y preguntó, había más hermanos ahí, y preguntó, ¿quién es el ungido acá? Entonces, ¿cómo le respondemos a una persona con amabilidad, con cariño, pero con firmeza? No podemos nosotros negociar la verdad, ¿cierto? Entonces le dijimos, conforme a la Biblia, que todos somos ungidos. Y la pregunta es, ¿dónde sale eso? ¿A quién se le ocurrió eso? Yo entiendo que hay un ungido en particular. No, mire, veamos primera de Juan. Metámonos al tiro dilucidando varias dudas, por ejemplo, nos quedan algunos minutos. Primera de Juan, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 20, mire lo que dice. A ver, leamos del 18, disculpe ahí, hermano, puso del 18, ¿ya? Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conocéis que es el último tiempo.
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Note el versículo 20, pero vosotros, ¿qué dice? Tenéis, lea usted, la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Note el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Pasajes contundentes que enseñan que los creyentes tenemos la unción, que somos ungidos. Antiguamente eran ungidos ciertos personajes del pueblo de Israel, no todos. Pero en la iglesia todos somos ungidos. Si seguimos indagando, escudriñando, descubrimos que la iglesia es un conjunto de reyes y sacerdotes para Dios. Es decir, tenemos esa altura, por decir así, que en el pueblo de Israel se hacía notar como jerarquía. Pero aquí somos todos iguales, los creyentes, a eso me refiero, tenemos el privilegio de tener la unción del Santo. Simbólicamente el Espíritu Santo nos ha derramado ese aceite en que nos ha declarado ungidos. Ahora, es muy importante entender aquí en 1 de Juan 2, el versículo 27, cuando dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto a veces ha sido mal interpretado, a tal punto de decir no necesitamos nadie que nos enseñe las Escrituras porque la unción nos enseña todas las cosas. No, una cosa es entender lo fundamental de nuestra conversión, la obra de Cristo, que es el Espíritu Santo que nos convence de eso. No necesitamos nadie que nos diga, sino que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de lo que es Cristo y de lo que es su obra. Lo decíamos por ahí, creo el jueves. Un distintivo de un verdadero creyente que puede que no tenga nada de doctrina, nunca ha sido formado en doctrina, pero una cosa que sabe es que es salvo por la obra de Cristo. Es como el ciego. Yo no sé si este individuo es pecador o no. Yo no sé, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. La unción del Santo nos enseña esa base de nuestra salvación. Por eso que dice, nos enseña, permaneced en Cristo. Pero no anula el ministerio, sería un absurdo pensar que anula el ministerio y los ministerios que están creados por Cristo para perfeccionar al cuerpo de Cristo, para que no se malinterprete. Bueno, aquí tenemos, hermanos, lo que es la unción, ¿cierto? Ya nos quedan algunos minutos. Segunda a los Corintios, volvemos ahí, capítulo 1, versículo 21. Pero además aparece el concepto del sello. También nos ha sellado, ¿ya? Esta palabra original denota la idea de marcar. Marcar con una marca, valga la redundancia, indeleble. ¿Se fija que no es tan simple enseñar que la salvación se puede perder, como algunos dicen? ¿Cómo un sellado puede ir a parar a las llamas del infierno? ¿Cómo un ungido puede ir a parar a las llamas del infierno? ¿Cómo alguien que ha nacido de nuevo y que está posicionado en Cristo de una vez y para siempre por el bautismo con el Espíritu Santo puede perder su salvación? Esa doctrina realmente no se sostiene. Es una doctrina torcida, tergiversada, conforme a la lógica humana. Es como cuando, no sé, a usted le hacen algo y usted le regaló algo a una persona y se va y se lo quita, ¿ya? No, Dios no es así. Los dones de Dios son irrevocables, no pueden volver atrás. Dios no piensa como nosotros, ¿cierto? El Señor salva a un individuo y ese individuo es salvo por toda y para toda la eternidad. No hay cambio ninguno en esa persona. Entonces tenemos la unción, tenemos el sello y tenemos las arras, que tiene que ver con garantía legal de nuestra esperanza. Vámonos a Efesios ahora. Ahora sí que vámonos a Efesios. Efesios capítulo 1, vamos a partir, por favor. Efesios capítulo número 1. Versículo 13
en adelante. Efesios capítulo número 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Ahí está, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de ¿qué? De nuestra herencia, y hasta me gusta, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Partamos primero por el sello. Fuisteis sellados, ya lo hablamos. Esta palabra sello es una marca indeleble. Estamos marcados para toda la eternidad. Ningún sellado se va a perder. Yo quiero poner 2 ejemplos del Antiguo Testamento conforme a este tema del sello, a este indicativo, ¿cierto? ¿Se acuerda que el pueblo de Israel, cuando iba a ser liberado de la esclavitud en Egipto, el Señor tuvo que hacer un ritual? Y eso era perpetuidad, tenían que hacerlo para siempre, que era la Pascua o Pesaj, que se conoce. ¿Ya? Nada que ver con la Pascua que uno conoce, ¿eh? Se acercan los días de Pascua, viejo pascuero y tantas, hasta pan de Pascua, ¿ya? Todo ese tipo de cosas no tiene nada que ver con la Biblia, eso es parte de las tradiciones. Tampoco vaya a entender, el hermano prohibió comer pan de Pascua. No, hermano, por favor, si aquí nadie prohíbe, todos tenemos libertad de conciencia, esto no es una secta. Si a usted le gusta el pan de Pascua, siga comiendo pan de Pascua. Lo que quiero señalar es que la Pascua bíblica no tiene nada que ver con esa. La Pascua bíblica era que los israelitas tenían que sacrificar un cordero y cuya sangre derramada iba a ser la marca, el sello en los dinteles de la puerta. De manera que el juicio de Dios, la muerte de los primogénitos, pasaría por alto, de ahí viene la palabra Pascua, Pesaj, ¿no es cierto?, en hebreo, pasaba por alto las casas de los hebreos y solamente dañaba las casas de los egipcios. Por lo tanto, todos los sellados eran salvos. El segundo ejemplo, que es muy ilustrativo y muy simple, los espías de Jericó, cuando llegaron, ¿cierto?, y fueron protegidos por el alcalde, el más importante de la ciudad que los protegió ahí en Jericó. No, nada que ver, ¿qué estoy hablando? Fue protegido por una mujer con el menos prestigio que podía tener, era una prostituta, y protegió a estos espías y le anunciaron estos secretos de Dios, como es el Señor. El Señor escoge y revela sus secretos a quien Él quiere, a Rahab la ramera, y le dice: Dios va a destruir esta ciudad, pero tú pon un lienzo de grana, un lienzo rojo, que es un tipo, una figura de la sangre de Cristo, de modo que cuando venían los escuadrones de Israel a destruir la ciudad, el poder de Dios iba a destruir la ciudad de Jericó, ese sello de Rahab la ramera era suficiente para preservarla y salvarla. Y así fue lo que ocurrió. Y ahora nosotros, hermanos, el juicio de Dios viene a este mundo, pero nosotros ya estamos sellados, estamos marcados, ni más ni menos con la sangre de Cristo, la sangre del unigénito. Y ese sello es indeleble. Y quiero terminar. Versículo 14, Efesios 1:14. Las arras de nuestra herencia. ¿Sabía usted que nosotros tenemos una herencia? ¿Qué significa arras? En términos muy simples. Yo siempre procuro, hermano, bajar la teología de alta crítica y de tecnicismo a algo muy simple. Es un documento legal, es un anticipo de lo que viene. Para entenderlo, yo creo que lo mejor es leer lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1, por favor, y terminamos con esto. Dice así el versículo 3. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros hemos sido salvos en esperanza. Judicialmente ya somos salvos, pero lo que se viene en el futuro es realmente extraordinario. Ni nos imaginamos el gozo y la alegría cuando seamos redimidos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 4, lea usted, para una, que dice,
herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es decir, que no se puede marchitar, reservada en los cielos para vosotros. Esa palabra reservada, anótela. ¿Cómo sabemos que está reservada? Gracias a las arras de nuestra herencia, las arras del Espíritu. Sigamos leyendo. Versículo número 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, como ahora nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos gozamos, hermano, en la herencia que pronto vamos a recibir, y gracias a la obra del Espíritu Santo que nos ha sellado, nos ha ungido y nos ha dado este anticipo de las arras del Espíritu. El Señor bendiga su palabra. Amén.